Marcos 16 y miren el versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque con un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Les pido que me acompañen a orar para que el Señor nos bendiga y abra nuestros ojos espirituales para comprender su palabra. Oremos. Señor, te pedimos por favor que en tu gracia bendigas tu palabra de una manera particular en esta mañana, Señor, para que todos podamos comprender las riquezas de la obra perfecta de Jesucristo en nuestro lugar. Te damos gracias por la muerte de Cristo, pero como lo mencionábamos hace unos minutos, damos gracias, Señor, por la resurrección de Cristo. Te pido que el día de hoy, Señor, como lo dice tu palabra en Efesios, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento pueda abrirse y podamos comprender el poder de la resurrección, Señor. Padre, haz lo que solamente tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, que es iluminarnos para comprender la belleza de tu palabra, la gloria de la obra de tu Hijo Jesucristo. Te pido que nos dirijas, que nos bendigas, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos 16, del versículo 1 al versículo 8, la sección que estamos considerando, y he titulado el mensaje La resurrección de Cristo y la nuestra. Y he titulado este mensaje así porque muchas veces consideramos la resurrección de Cristo como un hecho histórico, como algo muy importante, pero que muchas veces ignoramos cuáles son las repercusiones, cuáles son las implicaciones de la resurrección de Cristo para nuestra vida cristiana. Y si ustedes prestan atención a la lectura del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los autores, los apóstoles del Nuevo Testamento ven la resurrección como una base para la proclamación del Evangelio. Ven la resurrección de Cristo como fundamental para el Evangelio cristiano. Y con esto no estamos poniendo a la cruz en un segundo lugar, sino que estamos hablando de que la cruz no quedó allí, sino que es una obra completa que terminó con la resurrección de Cristo. Jesucristo murió en la cruz pagando por nuestros pecados, pero Jesucristo no quedó muerto. La tumba está vacía porque Jesucristo resucitó. La resurrección es fundamental, pero no solamente es fundamental en términos teológicos, sino que tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Y pensando en eso, y pensando en una ilustración, yo creo que muchas veces los cristianos viven una vida sin conocer todos los recursos que están a su disposición para vivir la vida cristiana. Piensan que el Señor los salvó por gracia, pero luego tienen que vivir su vida cristiana en sus propias fuerzas. Como si el Señor lo salvara a uno de inicio, pero luego lo dejara solo para que cada uno pudiera ver cómo persevera hasta el final sin las fuerzas de Cristo. Pero eso no es lo que plantea la Escritura. La Biblia enseña que de principio a fin, desde que el Señor nos salva hasta que nos lleva a la gloria, es una obra que Dios está haciendo en medio nuestro. Él está actuando. Pero hay un elemento particular que muchas veces ignoramos, y es el poder de la resurrección. Y pensando en una ilustración, pensaba en un hombre al que le regalaron una vez una entrada para un parque de diversiones. Y ese hombre pues se puso contento, estaba agradecido. Sin merecerlo había recibido unas entradas para un parque al cual quería ir. Este hombre fue al parque y estuvo disfrutando de todos los juegos, de todas las actividades que podían estar allí en el parque, y disfrutó esa entrada. La había recibido gratis y había disfrutado del parque.
Pero resulta que cuando este hombre llegó a su casa, se puso a mirar la boleta y se puso a revisar con calma y la volteó en la parte de atrás y empezó a leer la letra pequeña que estaba detrás de la boleta. ¿Y saben qué decía? Decía que aparte de la entrada a todos los juegos normales, esa entrada tenía alimentación ilimitada en todos los restaurantes del parque. Pero además de eso, cuando siguió leyendo, decía que esa entrada que le habían regalado tenía acceso a líneas rápidas para que no tuviera que hacer fila para entrar a las atracciones. Y luego leyó que además tenía acceso a zonas exclusivas que solo podían entrar las personas que tuvieran esa entrada. Algunos están diciendo, bueno, no encuentro la relación entre la boleta, el parque de diversiones y la resurrección de Cristo. Miren, lo que sucede es que muchas veces como cristianos tenemos cantidades de recursos espirituales para vivir la vida cristiana, pero no los estamos utilizando. Nuestro entendimiento no ha sido abierto completamente, no estamos comprendiendo lo que dice la palabra. Y vamos a ver más adelante cómo en Efesios dice que el Señor quiere que nuestro entendimiento sea abierto para que comprendamos el poder de su resurrección. La vida cristiana se vive bajo el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Cuando usted está luchando contra un pecado en su vida cristiana, el Señor dice que los recursos que usted tiene para luchar contra ese pecado, para vivir una vida santa, los recursos que usted tiene son la fuerza que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y cuando el entendimiento empieza a abrirse y podemos comprender eso, podemos vivir la vida cristiana de otra manera, porque estoy entendiendo que ya no estoy viviendo esta vida en mis propias fuerzas, con mis propios esfuerzos, sino que es el poder que levantó a Cristo entre los muertos que ahora opera dentro de mí y con el cual puedo vivir la vida cristiana. Necesitamos comprender mejor la resurrección, y el propósito del día de hoy es que por medio de la palabra de Dios nuestros ojos espirituales puedan comprender mejor la resurrección de Cristo y cómo esa resurrección transforma nuestras vidas. Vamos a dividir este texto en Marcos 16 en dos partes: la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Comencemos con la primera parte, la resurrección de Cristo. Miren el versículo 1, Marcos 16:1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Por supuesto, en el contexto sabemos que Jesucristo había sido sepultado, y estas mujeres están yendo allí para ungirle. Miren el versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Vamos a considerar esta primera parte considerando la resurrección de Cristo. Y miren lo que dice: pasado el día de reposo. Todos sabemos y hemos estado estudiando por varias semanas que la crucifixión fue el viernes, luego había pasado el día de reposo, que es el Shabbat para los judíos, y luego tenemos la resurrección el domingo. Crucifixión viernes, pasado el sábado y ahora domingo, que es el día de la resurrección. Yo creo que es importante hacer una mención importante. ¿Por qué los cristianos nos reunimos los domingos? Tal vez algunos no lo sabían, pero los cristianos comenzaron a diferenciarse de los judíos que se reunían comúnmente para estudiar las escrituras y descansar en el sábado. Los cristianos se reúnen los domingos porque fue el día en que Jesucristo resucitó. Y como una conmemoración de que Cristo había resucitado, los cristianos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, que es el domingo. Y es lo que está sucediendo acá. Estas mujeres se reunieron para ir a ungirle al Señor, y esto había sucedido el día domingo. Pero miren el versículo 1, pasado el día de reposo, es decir, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando ya había salido el sol. ¿Qué está sucediendo acá? Las mujeres que habían estado acompañando a Jesucristo en la crucifixión, que habían estado viendo cuando también lo sepultaron, ahora parte de estas mujeres están yendo ahí para preparar el cuerpo de Cristo, o ungirlo, como dice el texto. Pero ¿qué mujeres estaban ahí? Está María Magdalena, esta mujer de la cual el Señor había expulsado 7 demonios, una mujer que amaba al Señor Jesucristo porque había sido perdonada grandemente. También estaba María, la madre de Jacobo,
Y la semana pasada estuvimos revisando cada una de estas mujeres que fueron claves en el ministerio del Señor Jesucristo. Particularmente esta María, madre de Jacobo, es una de las mamás de uno de los 12 apóstoles que acompañaron el ministerio del Señor Jesucristo. También tenemos a Salomé, que es la mamá de Juan y Jacobo, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, que ya conocíamos. Y estas mujeres están aquí listas para ir a ungir el cuerpo de Jesucristo. Lucas 24 dice que ellas no estaban solas, sino que venían otras mujeres con ellas también para ir a ungir el cuerpo del Señor. Y Juan 20 dice que salieron cuando aún estaba oscuro. Así que algunas personas tienen preguntas, pero bueno, miren lo que dice Marcos 16. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Pero Juan 20 dice que salieron cuando estaba oscuro. Así que ¿cuál es la respuesta? Bueno, lo que entendemos es que posiblemente estas mujeres salieron aún antes de que hubiera salido el sol de su casa y llegaron al sepulcro en el momento cuando el sol ya había salido, cuando justamente estaba amaneciendo. Ustedes saben que lo que hemos hecho cuando estudiamos Marcos es algo que se llama armonía de los evangelios. Cada uno de los evangelistas nos está dando un énfasis o un enfoque desde su perspectiva. Y algunas personas piensan, bueno, hay contradicción entre los evangelios. No, no hay contradicción, hay una armonía perfecta si lo estudiamos en detalle. Juan nos dice que salieron antes en la oscuridad, antes de que amaneciera, y Marcos nos está diciendo que estaban llegando cuando el sol ya estaba saliendo. Eso es lo que está pasando aquí. Pero ¿cuál era el propósito de estas mujeres con ir al sepulcro donde habían enterrado a Jesucristo? Bueno, todos sabemos que un cuerpo, después de muerto, a los días empieza a descomponerse. Y una práctica que había en los tiempos de Jesús era que las personas ungían estos cuerpos tratando de minimizar, digamos, el olor que podía producir un cuerpo muerto. Era una manera de honrar el cuerpo de esa persona a la que amaban. Y si la persona era de una alta reputación, entonces compraban ungüentos, aceites que pudieran cubrir el olor de una mejor manera. Y estas mujeres lo que estaban queriendo era honrar el cuerpo de Cristo. Pero hay algo muy particular. El Señor Jesucristo les había dicho con anterioridad que Él iba a ir a Jerusalén, que iba a ser crucificado y que al tercer día resucitaría. Él ya se lo había dicho a los discípulos y seguramente estas mujeres que hicieron parte del ministerio cercano de Jesús habían escuchado esto. Pero ¿qué están haciendo al tercer día después de la muerte de Cristo? Están yendo a ungirle porque tal vez tuvieron incredulidad, pensaron que la resurrección no sucedería, o como muchas veces algunas personas piensan, bueno, tal vez entendimos mal, tal vez estaba hablando de algo espiritual, pero no de una resurrección literal. Y están yendo ahí, ¿a qué? Pues a ungirle su cuerpo muerto. ¿Qué es lo que está pasando con estas mujeres? Está sucediendo algo que hemos visto múltiples veces que sucede con los seres humanos, y es algo que se llama amnesia espiritual. ¿Qué es la amnesia espiritual? Que Dios ha obrado en nuestras vidas, nos ha hablado una y otra vez, pero cuando llegamos en el momento de la prueba, se nos olvida lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Estas mujeres estaban pasando por algo que llamamos amnesia espiritual y que no son las únicas que lo padecen. Yo creo que todos los que están aquí podemos decir que hemos pasado por amnesia espiritual. Dios ha sido fiel en el pasado, Dios ha dado muestras de su fidelidad, pero cuando viene el momento de la prueba, nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho o lo que Él ha prometido. Todos pasamos por esto. Y estas mujeres habían olvidado por un momento la promesa clara que Dios había hecho, de que resucitaría al tercer día. Hemos visto su mano bondadosa en el pasado, pero cuando llega el momento oscuro, pensamos que Dios cambiará su carácter. Nos olvidamos de su fidelidad y de sus atributos. Parece que esto era lo que estaba sucediendo con estas mujeres. Vayan a Marcos capítulo 9 y miren el versículo 31. Marcos 9, 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. A los 3 días resucitará. Y luego miren en Marcos 10, en el versículo 33, porque esta no fue la única vez que Jesucristo
anunció su muerte y su resurrección, lo hizo varias veces. Marcos 10:33, he aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán y 3 días después que resucitará. Él había anunciado su resurrección. Y aquí no solamente tenemos la incredulidad de estas mujeres en un sentido, que estaban queriendo hacer algo bueno para el Señor, pero olvidando su promesa, sino que también podemos pensar en los discípulos. ¿Dónde están los discípulos que habían escuchado esta promesa? Bueno, también estaban con incredulidad, no estaban ahí. Los 12 apóstoles, pero seguramente el grupo más extendido de discípulos de Cristo, había escuchado esta profecía del Señor Jesucristo, pero no estaban atentos. Volvamos allá a Marcos capítulo 16 y miren lo que dice el versículo 3. Marcos 16:3. Y decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y algunos comentaristas, cuando están analizando este versículo, dicen que Marcos está teniendo hasta algo de sentido del humor aquí. Estas mujeres habían reunido todo lo que necesitaban para ungir el cuerpo de Cristo, estaban bien preparadas, habían preparado todo, pero como que hay un comentario que en el camino pensaron, bueno, preparamos todo, pero ¿quién va a mover la piedra? Como que habían planeado todo, menos el punto fundamental. Esta no era una piedra que pudieran mover un grupo de mujeres. Pero miren el versículo 4. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Ustedes saben que los otros evangelios nos dan más detalles y Mateo 28 dice que un ángel del Señor había removido la piedra, había descendido y en el descenso de ese ángel había sucedido un terremoto y el ángel mismo había removido la piedra con que estaba cubierta esta tumba. Y en Juan 20 se nos dice que habían 2 ángeles en la escena, pero había uno que era como el que estaba en conversación con estas mujeres. Así que eso para complementar todo lo que nos dicen los evangelios. Y miren lo que dice Marcos 16:5. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Aquí lo que tenemos en Marcos es este recuento de este hombre o este joven que ellas vieron con apariencia de joven que les habló. Por los otros evangelios sabemos que este no era un joven cualquiera, sino que era un ángel de parte de Dios. Y que esas ropas blancas realmente eran ropas que brillaban y que mostraban que este no era un hombre cualquiera, sino que era un ángel enviado de parte de Dios. Jesús había muerto, pero ahora había resucitado. Y miren, esta expresión a veces nos mueve hasta lo más profundo. La tumba estaba vacía y continúa vacía porque Jesucristo ha resucitado. Él murió, pero volvió a la vida, mostrando que había derrotado a su enemigo, Satanás, y a la muerte. La muerte entró al mundo con el pecado de Adán. No podemos profundizar en esto porque nos tomaría mucho tiempo, pero mencionarlo un poco. En el momento en que Adán y Eva pecaron, la muerte entró en la humanidad. Antes del pecado de Adán y Eva, la muerte no hacía parte del panorama de los seres humanos ni de los animales en esta tierra. Pero cuando el pecado entra, cuando el pecado es cometido, la condena viene con la muerte. El hecho de que las personas mueran es una muestra de que el pecado entró. Jesucristo lo que está haciendo aquí es revertir la condena y mostrar que a través de la resurrección todos aquellos que crean en Él un día recibirán un cuerpo resucitado como el de Jesucristo y podrán estar en gloria con Él por la eternidad. Miren lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Con la resurrección de Cristo se estaba cumpliendo la promesa que Jesucristo hizo en Juan 14:19. Porque si yo vivo, vosotros también viviréis.
Miren, el ser humano por naturaleza tiene un temor a la muerte. Y yo creo que con los eventos que han sucedido los últimos años en este planeta, se mostró que uno de los grandes ídolos que las personas tienen es su propia vida, su propia salud. Pero aquellos que están en Cristo, con esto no quiero que me malentiendan, no estamos diciendo que debemos buscar la muerte intencionalmente. Pero el punto es que si una persona sabe que está justificado plenamente, que sus pecados han sido perdonados y que en el momento de su muerte es un encuentro directo con Jesucristo y con Dios mismo, entonces no debe temer tanto la muerte. Si estamos en Cristo, si estamos justificados, sabemos que lo que espera para aquellos que están en Cristo es vida eterna con Dios. Y la muerte es simplemente una transición para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y si me quedo para servir al pueblo de Dios, pero es ganancia para mí también estar con Cristo, como lo dijo Pablo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, documentado por cientos de testigos oculares que vieron a Jesucristo resucitado. Y es la base de nuestra fe. Cristo murió en la cruz, pero ha resucitado, y luego de resucitar ascendió a los cielos y está intercediendo por aquellos que son suyos. Así que estamos analizando primero la resurrección de Cristo, y antes de seguir a la segunda parte, que es las implicaciones para nosotros, pensar algo interesante. Miren, este texto no nos muestra en ninguno de los evangelios el momento exacto de la resurrección. No sé si lo han considerado. Pero no hay un momento, no hay ninguno de los versículos que digan cómo fue la resurrección en sí mismo. Lo que tenemos es que cuando ya llegaron los testigos, cuando llegaron las mujeres y luego cuando llegaron los discípulos, ya la tumba estaba vacía. El hecho es que Jesucristo había sido resucitado. Algunos versículos enfatizan que el Padre levantó al Hijo entre los muertos y otros versículos dicen que Jesucristo mismo resucitó. ¿Qué significa esto? Es Dios y el poder mismo de Dios levantando a Cristo entre los muertos. Y ese poder está disponible para todos aquellos que están en Él, para vivir la vida cristiana. Así que hemos visto la resurrección de Cristo y ahora veamos cuáles son las implicaciones para nosotros. Hemos visto la resurrección de Cristo, ahora veamos nuestra resurrección. Ese es el segundo punto, nuestra resurrección. Miren el versículo 7, Marcos 16, 7. Y para los que han estado en esta serie de Marcos, saben que Marcos 16:7 es uno de mis versículos favoritos en el Evangelio de Marcos. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Este es uno de los versículos más hermosos porque el ángel le está dando un mensaje a las mujeres y les está diciendo, miren, él ha resucitado. La tumba está vacía. Ustedes, que son testigos de esto, vayan y anuncien a los discípulos que Él ha resucitado. Pero ustedes saben que me llama mucho la atención Marcos 16:7 por esa cláusula que aparece ahí. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro. Y hace un énfasis en que le diga a Pedro que Jesucristo había resucitado. Es como si dijera, vayan y avísenle a los discípulos que la promesa se ha cumplido, pero particularmente avísenle a Pedro. ¿Cuáles son las razones de que haya este énfasis en Marcos? De que se le diga que le avisen particularmente a Pedro. Bueno, una posibilidad es que Pedro, a causa de la traición que había hecho en contra de Jesucristo, se hubiera comenzado a aislar de los discípulos. Y si estas mujeres van y se acercan al grupo de los discípulos y le dicen, mira, Jesucristo ha resucitado y Pedro no está ahí, bueno, tenían que buscarlo y avisarle a él particularmente. Esa es una posibilidad. Pero ¿saben cuál es la segunda posibilidad y es a la que más me inclino? Es posible que cuando estas mujeres fueran y anunciaran y le dijeran, el ángel nos dijo que le avisáramos a los discípulos que Jesucristo ha resucitado, que Pedro, por la traición que había hecho al Señor Jesucristo, pensara, yo ya no hago parte de los discípulos del Señor. Y por eso es tan impactante que el Señor Jesucristo a través de su ángel le dice, vaya y díganle a mi hijo que ha traicionado, que también le estoy diciendo a él que me voy a encontrar con él en Galilea, como lo había anunciado antes en el Evangelio. Es posible que Pedro, cuando recibiera ese mensaje, dijera, esto es para ellos.
pero no para mí, que he traicionado a mi Señor de la manera que lo traicioné. Y el Señor, con su gracia, le está diciendo: para ti también es el mensaje de salvación. Tú que has traicionado al Señor peor que los otros y que estás tal vez hundido pensando que tu pecado es lo más terrible, lo más sucio. ¿Sabes qué? Para el que se arrepienta y crea, hay salvación. Díganle a Pedro que estoy listo para restaurarlo. Y por eso es que ese versículo es hermoso. Aquí podemos empezar a ver lo que Jesucristo había ganado con su muerte y con su resurrección. ¿Y qué es? Lo que Jesús había hecho es que pagaría por nuestros pecados. ¿Saben qué significa esto? Que el traicionero, el que ha pecado con el pecado más sucio, ahora puede acercarse con confianza a Dios si se arrepiente y cree en el sacrificio de Cristo. Y esto no solamente es el caso de Pedro, esto es el caso para cada persona que está sentada aquí y ha pecado de la manera más terrible y ha cometido los pecados más sucios que pudiera imaginarse. Si tú te arrepientes genuinamente y confías en Jesucristo, puedes ser limpio completamente. Y si tus pecados fueran rojos como la grana, quedarán emblanquecidos como la nieve por creer en el Evangelio de Cristo. Y si tú viniste aquí completamente sucio y manchado en pecados, pensando que no tenías oportunidad de acercarte a Dios por la muerte y resurrección de Cristo, si te arrepientes y crees, puedes salir de aquí completamente justificado. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que estaba ganando la resurrección. Es el mismo llamado que se le hizo a Pedro ese día, es el llamado que Dios está haciendo esta mañana. Es como si Dios dijera: avísenle a Pedro, pero avísenle a María, avísenle a Alberto, avísenle a Juan, a Pilar, avísenle a todos que si se arrepienten y creen, estoy dispuesto para perdonar. Los brazos del Padre están listos para recibir a todo aquel que venga con humildad, reconociendo que ha pecado, pero que tiene un Salvador que está listo para perdonar. Él está listo para perdonar y limpiar al que se acerque con humildad y confiese su pecado y crea en mí. Miren lo que dice Marcos 16:8. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Los otros evangelios nos dicen que salieron espantadas, pero ¿saben también cómo salieron? Gozosas. Dice que estaban con miedo, pero estaban llenas de gozo al mismo tiempo, porque su Señor había resucitado, pero pues por supuesto la escena daba temor. Estaban con temor. Pero es hermoso lo que sucede aquí, porque la resurrección fue el motor que puso a andar la máquina del cristianismo de allí en adelante. Mire qué estaba pasando con los discípulos solamente con la muerte en la cruz. Los apóstoles no estaban haciendo el ministerio. Los apóstoles no estaban haciendo la tarea que se les había encomendado. Las mujeres estaban pensando en cómo ungir el cuerpo muerto de Cristo. Sin la resurrección, entonces no había el comienzo de lo que conocemos como el cristianismo, el anuncio de que Él había muerto, pero que había resucitado. Pero es a partir de la resurrección que entonces ahora todos se convierten en testigos de que Él está vivo. ¿Saben cuál es la diferencia entre el cristianismo y muchas otras religiones que tienen líderes? Que todos sus líderes y profetas están muertos y enterrados en la tumba, pero Cristo está vivo. Esa es la gran diferencia. Ahí están las tumbas de Mahoma, ahí están las tumbas de todos los falsos maestros y están llenas con sus huesos, pero nuestro Señor no es como cualquiera de ellos, está vivo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y en el resto del tiempo que nos queda, vamos a considerar las implicaciones que tiene la resurrección de Cristo y los beneficios de la resurrección. Miren, lo que vamos a hacer, lo que nos queda el tiempo, es que vamos a leer la boleta por la parte de atrás. ¿Cuáles son los beneficios que no habíamos considerado?
Todos sabíamos que la resurrección era una gran bendición, pero ahora vamos a mirar en la parte de atrás y vamos a ver cuáles son los beneficios para nosotros. Número 1, la resurrección de Cristo es la base legal para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la base legal para nuestra justificación. Y les pido que estén atentos con sus Biblias. Vayan a Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está el primer versículo que analizamos cuando pensamos en la resurrección y las implicaciones que tiene para nosotros. Aquí está diciendo que la resurrección de Cristo es la base de nuestra justificación. Aquellos que crean que Jesucristo fue levantado entre los muertos, creyendo el anuncio del evangelio de salvación solo por gracia, reciben justicia perfecta. ¿Y qué significa esto? Cada uno de nosotros, delante del estándar de Dios, no tiene la justicia que requiere para ser aceptado delante de Dios. Nos quedamos cortos ante la gloria de Dios. Estamos descalificados de la gloria de Dios. Somos injustos delante de Él en nosotros mismos. Pero aquellos que crean en Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados, el Señor perdona su deuda, perdona sus delitos y pone sobre Él la justicia de Cristo. Este ejemplo lo he dado múltiples veces, pero vale la pena repetirlo. Es como una persona que tiene una deuda en el banco. Aquí es si tuviera 0 en la cuenta y aquí es que está endeudado, le debe al banco. Algunas personas describen el evangelio como si Cristo hubiera pagado la deuda y hubiera quedado la cuenta en 0. Pero ¿saben qué? Ese no es el evangelio completo. Lo que Jesucristo hizo es que yo tenía una deuda, Él la pagó y dejó mi cuenta en 0. Pero además de eso añadió su justicia y su obediencia en mi lugar y mi cuenta queda con todos los créditos que Cristo tiene, con todo a su favor. Aquí créditos de manera positiva, no créditos de préstamo porque pues queda endeudado. Estamos hablando de que la herencia de Cristo, lo que Él ganó por su obediencia perfecta, ahora está a mi favor. Él pagó mi deuda, pero además toda su obediencia está sobre mí. Cuando el Padre ve a una persona que está en Cristo, lo ve como si hubiera obedecido como Jesucristo obedeció. Cuando usted entre en el cielo, usted no va a entrar pensando como, bueno, más o menos yo entré porque yo fui a la iglesia de vez en cuando, yo lanzaba una oración aquí allá. No, las personas entran en el cielo porque sus pecados son perdonados y porque la obediencia de Cristo está completamente en ellos. Estamos en Cristo. El Padre me ve como si yo hubiera obedecido perfectamente como Cristo obedeció. ¿Y cómo vio el Padre a Jesucristo en la cruz? Como si hubiera vivido mi vida de pecado y por eso lo castigó ahí en la cruz. Ese es el intercambio perfecto, ese es el evangelio. Y por eso el Señor dice que la resurrección es la base de nuestra justificación. El Padre recibió el pago y lo resucitó mostrando que el pago había sido cancelado. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Y este versículo es clave. Efesios 2:5. Es clave en esto que estamos hablando de que nuestros ojos sean abiertos para entender el poder de su resurrección. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, cuando usted está en Jesucristo, donde está Él, estamos nosotros. Y si Jesucristo está sentado en los lugares celestiales, espiritualmente usted está ahí, con Él. Solo es cuestión de tiempo que nuestra transición sea para estar donde Él está eternamente. Pero estamos ahí, estamos anclados a Dios. Y miren lo que dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 5 dice que estamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él.
Ahora miren lo que dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, el versículo 12 en adelante. Dice 1 Corintios 15 lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros delitos. Lo que está diciendo Pablo es: si Cristo no resucitó, entonces todos atentos, porque sus pecados todavía están sobre sus cabezas y van a tener que pagar. Así que creer en la resurrección literal de Cristo es sumamente importante. El pago fue hecho y nuestros pecados son completamente cancelados y perdonados. El hecho de que Cristo resucitara es el sello de aprobación del Padre de que nuestra deuda ha sido cancelada. La próxima vez que usted piense en sus pecados y piense, bueno, tal vez esto no lo puede perdonar Dios, recuerde que Jesucristo resucitó y sí puede ser perdonado. Sí puede ser perdonado. Si Cristo no resucitó, cada uno aún tiene que pagar por su pecado en el infierno. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias. Cristo sí resucitó. Número 2, la resurrección de Cristo es la base para nuestra resurrección espiritual. La resurrección de Cristo es la base para nuestra resurrección espiritual. O podríamos decirlo de otra manera: la resurrección de Cristo es la base para nuestro nuevo nacimiento. Miren 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro 1:3. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Una persona puede experimentar el nuevo nacimiento, una resurrección espiritual, con base en la resurrección de Cristo. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Algunas versiones dicen renacer. Dios nos ha hecho renacer a una esperanza viva. ¿Mediante qué? La resurrección de Cristo entre los muertos. Está diciendo este pasaje que podemos nacer de nuevo en base a la resurrección de Cristo. Es a través de la resurrección de Cristo que Dios opera el nuevo nacimiento en los creyentes. Cuando una persona se arrepiente y cree en Jesucristo, la Biblia dice que nace de nuevo. Que usted era un muerto espiritual, que no tenía sensibilidad hacia las cosas de Dios. Que usted no podía soportar la palabra de Dios, que no la escuchaba con atención, que no deseaba la leche no adulterada. Que usted deseaba más bien ir tras sus pecados, tras sus delitos. Pero un día Dios lo salva y nace de nuevo. Y la fuerza que se operó para su nuevo nacimiento es la misma fuerza que se operó para la resurrección de Cristo. La Biblia dice que todos nacemos en un estado de muerto espiritual. Cada uno de ustedes, que se puede ver muy bien, tal vez muy bien organizado, perfumado, arreglado, pero si no está en Jesucristo, entonces espiritualmente es un cadáver espiritual. Está muerto, no tiene sensibilidad a las cosas de Dios. Está muerto espiritualmente. Por eso es que se necesita que Dios intervenga y dé vida a uno que es un cadáver espiritual. Y la Biblia llama a esa conversión nuevo nacimiento. Una persona que pasa de muerte a vida. Y esto no se trata de cambiar de iglesia, o no se trata de que ahora asiste a la iglesia cristiana. Puede haber personas que asisten cada 8 días a una iglesia cristiana y siguen siendo muertos espirituales, que se sientan en las bancas de las iglesias cada 8 días. Están muertos. ¿Y saben por qué no pueden cambiar? ¿Saben por qué siguen en los mismos pecados una y otra vez y no hay ningún avance? Porque están muertos espiritualmente. No tienen la capacidad. La fuerza y la potencia de la resurrección de Cristo no está operando dentro de ellos y por eso siguen igual. Y pueden estar sentados aquí y ¿saben qué? Pueden hasta llegar a servir en las iglesias y estar muertos espiritualmente. Se necesita el mismo poder
que resucitó a Cristo de entre los muertos, que esté operando en nosotros para darnos vida nueva y cambiarnos desde adentro hacia afuera. Efesios 1:17. Miren lo que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, presten mucha atención, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Y miren lo que dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo, siendo pastor y queriendo orar por las personas en Éfeso, ¿sabe qué dice? Yo oro para que Dios les abra el entendimiento y ustedes puedan entender que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que está disponible para ustedes para vivir la vida cristiana. Pablo sabe el impacto que tiene eso. Y vuelvo a la ilustración inicial. Una cosa es tener ese premio, esa boleta que tiene unos beneficios, pero no saber que se tienen es desperdiciarlo. Es como tener una vida y una casa, tal vez con muchas deudas, y de pronto que en su casa estén enterrados tesoros. Y usted vivió endeudado toda la vida, pero si hubiera excavado un poquito, hubiera encontrado unos tesoros que había debajo de su casa. Es una metáfora, no empiece ahí a hacer rotos en el patio de su casa. Pero ¿cuál es el punto? Hay cristianos que viven vidas mediocres porque están desconociendo el poder que está disponible para ellos. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que está disponible para que nosotros vivamos una vida nueva en Jesucristo. Así que la próxima vez que usted diga, yo soy así, es que ese es mi pecado, es que yo no puedo, recuerde que eso es mentira y que si usted está en Cristo, entonces claro que puede. Lo que está diciendo Efesios aquí es que el creyente tiene que entender los recursos que Dios le ha dado para vivir esta nueva vida en Cristo, que es poder sobrenatural y omnipotente de Dios para que podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Que nuestros ojos sean iluminados para entender, es la clave para vivir una vida nueva, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que obraron en la resurrección, el poder mismo de Dios. Filipenses 3:10 habla de lo mismo, del poder de la resurrección. Y les leo Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Miren el argumento de Pablo: si Jesucristo resucitó entre los muertos y ustedes murieron con Él y han resucitado espiritualmente con Él, ustedes tienen que vivir una vida nueva. Dices que eres cristiano, dices que has nacido de nuevo, entonces tienes que vivir una vida completamente nueva y transformada. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que vuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y más adelante en Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Miren, la resurrección de Cristo garantiza la nueva vida del cristiano, pero es un recordatorio de que tenemos el poder de Dios para vivir en santificación. Usted le cuesta amar a alguien, ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios ya ha derramado todo el amor de Dios en nosotros y que usted puede amar. Usted no puede luchar con algo, pero ¿saben qué dice? Que aquellos que están en Cristo tienen dominio propio y sí puede. Sí puede luchar. Ahora usted tiene que creer que lo que Dios le ha dado y que todos los tesoros espirituales y las riquezas espirituales están disponibles para vivir la vida cristiana. Él nos ha dado los recursos, ahora por fe nosotros tenemos que usarlos.
para vivir como Él demanda de nosotros. Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero el énfasis en Colosenses 3:1: si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba. Pongan la mirada en las cosas de los cielos, en lo que agrada al Señor. Ya hemos visto que la resurrección de Cristo es la base de nuestra justificación, es la base de nuestro nuevo nacimiento, y en tercer lugar, la resurrección de Cristo es la base de nuestra resurrección física futura. La resurrección de Cristo inaugura un nuevo tipo de resurrección. La Biblia lo trata como si fueran las primicias. ¿Qué son las primicias? Cuando hay un cultivo, hay unos primeros frutos que se recogen. Comúnmente, si ese fruto se ve bueno en esas primicias, al parecer el resto de la cosecha va a salir bueno. Y lo que está diciendo la Biblia es que Jesucristo son las primicias de la resurrección, de una nueva clase de resurrección. ¿Y por qué hablo de una nueva clase de resurrección? Porque otras personas fueron resucitadas. ¿Recuerdan a Lázaro? Lázaro fue resucitado, pero ¿qué pasó con Lázaro? Al tiempo murió otra vez. La resurrección de Cristo es de otro tipo y es unas primicias de la clase de resurrección que recibiremos todos nosotros. ¿Qué sucederá? Si el Señor Jesucristo regresa antes de que nosotros muramos, entonces los muertos que hayan muerto en Cristo resucitarán y recibirán un cuerpo glorificado para vivir con Dios. Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a cuerpos también glorificados. Si usted quiere saber cómo son los cuerpos glorificados y el cuerpo que recibiremos, pues puede ver algo del cuerpo glorificado que recibió Jesucristo, pero en 1 Corintios 15 hay una descripción de los cuerpos glorificados. Más adelante, aquellos que no creyeron en Cristo también recibirán unos cuerpos, pero serán cuerpos resistentes para el castigo eterno en el infierno, en el lago de fuego. Pero el cuerpo que reciben aquellos que están en Cristo es un cuerpo glorificado para servir eternamente a nuestro Dios. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Sin pecado. Por la eternidad sirviendo a Dios sin el estorbo del pecado en nuestras vidas, que nos estorba cada rato para poder servir bien a nuestro Dios. Algunos a veces piensan en el cielo y están pensando: yo quiero ver las calles de oro, yo me quiero encontrar con David, yo me quiero encontrar con Moisés. Miren, mi anhelo más grande es que un día voy a poder servir al Señor sin el estorbo del pecado que todavía está en medio mío. Eso es lo más hermoso, cuerpos glorificados para servir al Señor por la eternidad y disfrutar de Él y conocerlo por siempre. Eso es lo que anhelamos y es la promesa. Jesucristo recibió un cuerpo glorificado y son las primicias del cuerpo que recibiremos nosotros un día. 1 Corintios 15:20, miren lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En 1 Corintios 6:14 y en 2 Corintios 4:14 también se habla de la resurrección de Cristo y cómo esta opera en la vida de los cristianos. Pero los que están ahí, en 1 Corintios 15, miren el versículo 51. Y con esto vamos a ir aterrizando el avión. Miren cómo concluye Pablo ese capítulo en 1 Corintios 15, que habla de la resurrección. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben cómo termina Pablo? Diciendo: desgasten sus vidas por Cristo, porque la recompensa viene pronto. La resurrección está asegurada para aquellos que están en Cristo, una resurrección de gloria con Él. Usted tal vez siente que su cuerpo ya está cada vez más débil, pero ¿saben qué? Si está en Cristo, un día va a recibir un cuerpo fuerte que ya no va a estar débil. Usted tal vez se avergüenza de algunas de las partes de su cuerpo, un día va a recibir un cuerpo glorioso y bello, en semejanza al cuerpo glorificado de Cristo. Un cuerpo que ya no va a estar contaminado por el pecado, un cuerpo que ya no va a ser débil. Usted hoy pone la alarma para llegar temprano a la iglesia y no puede, pero un día va a tener un cuerpo fuerte para servir perfectamente a Dios siempre. ¿No anhelamos ya tener ese cuerpo glorificado? Bueno, es lo que el Señor promete para aquellos que están en Cristo: perdón completo de sus pecados y gloria con Él por la eternidad, solamente por la obra perfecta de Cristo de principio a fin, lo que Él ha hecho por nosotros, y por eso es que Él es el digno de gloria. Miren, concluimos pensando y orando que hoy todos nuestros ojos de nuestro entendimiento hayan sido iluminados con el poder de su resurrección, entender los recursos que están a nuestra disposición. Hemos leído la parte de atrás de la boleta, de lo que incluye la salvación para nosotros y los recursos que están a nuestra disposición. Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Su resurrección garantiza nuestra justificación. Su resurrección garantiza nuestro nuevo nacimiento y los recursos para nuestra santificación. Y finalmente, su resurrección nos da una prevista del cuerpo de resurrección que todos nosotros recibiremos cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿Cómo no terminar adorando a nuestro Dios y decirle que Él es digno de toda la alabanza y de toda la gloria? Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, pero damos gracias por Cristo Jesús, porque vivió una vida de perfecta obediencia, tentado en todo, pero sin pecar. Y gracias, Señor, porque aquellos que estamos hoy en Cristo, aunque a veces es difícil de creerlo, hoy podemos ver que si estamos en Cristo, Padre, tú nos ves como si hubiéramos obedecido como Jesucristo. Y podemos acercarnos confiadamente delante de ti, Señor. Danos fe para creer que tú nos amas de esta manera, Señor. Porque a veces nos cuesta creer que tú nos amas de esa forma. Pero te damos gracias no solamente por la obediencia de Cristo, sino también por la muerte en la cruz. Porque la cruz fue horrenda, mostrando que eso era lo que merecían nuestros pecados. Y te damos gracias porque ahora ya no tenemos que pasar por ese castigo eterno, sino que Cristo recibió la ira y la furia que merecían nuestros pecados. Damos gracias por su obediencia, pero damos gracias también por la muerte en la cruz. Señor, pero no solamente por eso, sino que damos gracias por la gloriosa resurrección y el poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos. Te damos gracias, Señor, porque es por esa resurrección que nosotros recibimos justicia, que somos justificados completamente. Te damos gracias porque por esa resurrección es que podemos nacer de nuevo y vivir vidas santas delante de ti, Señor. Y damos gracias por esa resurrección, porque fue la prevista, Señor, del cuerpo resucitado que un día nosotros recibiremos para servirte eternamente y disfrutar de ti en comunión por la eternidad, Señor.
Damos gracias porque Cristo resucitó y ascendió a los cielos, sentándose a la diestra tuya, Padre, y en este momento está intercediendo por todos nosotros que hacemos parte de su pueblo, los que estamos identificados con Él. Queremos terminar levantando nuestras voces, nuestros corazones, nuestras almas, para adorar y exaltar al único que es digno, que es nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. Llévate tú toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.